Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este estudio de la escuela, en la escuela dominical por parte de la Iglesia Bautista Betel. Sean todos muy bienvenidos. El día de hoy estaremos estudiando el primer capítulo. Empezamos el día de hoy a estudiar el libro de Romanos, carta a los Romanos, carta de Pablo a los Romanos. Les recomiendo que vaya por su Biblia, si aún no la tiene a la mano, vaya por ella y para edificarnos juntos, que el Señor nos enseñe su palabra y sean todos muy bienvenidos. Y damos la bienvenida también aquí a nuestro pastor Sigfredo Varela. Pastor, bienvenido. Sí, gracias Eduardo, y es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy empezamos la carta a los Romanos. Comentamos hace rato Eduardo y yo que va a ser muy difícil poder irnos capítulo por capítulo por el contenido de esta carta del apóstol Pablo a los Romanos. Trae mucho contenido teológico, mucha doctrina, así que pues va a ser una bendición, Eduardo, sí, poder estar viendo la carta a los Romanos. Y con toda confianza, cualquier pregunta, duda, con toda confianza la pueden poner a través del chat. Y en la próxima clase pues estaríamos respondiendo cualquier pregunta que pudieran ustedes tener. Sean todos bienvenidos a esta escuela dominical. Dios les bendiga. Sí, así es, bienvenidos. Pues, ¿qué les parece si empezamos dando lectura al capítulo 1 de carta de Pablo a los Romanos? Hay un tema central. Nosotros quisiera dar un poquito de contexto antes de iniciar la lectura. Es el siguiente. Nosotros, desde que nacimos, somos niños. Nosotros ya entendemos qué es lo bueno, qué es lo malo. Nos dice la Escritura que Dios ha puesto su verdad, su ley en nuestros corazones. Y en algún tiempo, Dios eligió un pueblo. Dios eligió a Abraham, del cual Dios prometió que de sus descendientes formarían una gran nación y que todas las naciones de la tierra serían benditas en su nombre, ¿no? La nación fue creciendo y en un determinado momento hubo una hambruna. La nación, en aquel momento eran como unos 70 personas, tuvieron que mudarse a Egipto porque allí había alimento. Y después de algunos años ellos fueron hechos esclavos. El pueblo creció tanto que fueron hechos esclavos a cerca más o menos de unos 430 años. Y en algún momento Dios había prometido enviarles a un libertador, ¿no? Darles libertad por medio de una persona. Esa persona fue Moisés, ¿no? Después de sacarlos, el Señor, como muchos hemos escuchado y sabemos, Dios abrió el Mar Rojo, hizo muchos milagros. Entre ellos abrió el Mar Rojo para que el pueblo pasara con bien, ¿no? Y después las aguas cayeron sobre los que los perseguían, sobre los egipcios, y el Señor los libró, ¿no? Justo después de haberlos librado, llegaron a un monte en el cual el Señor dio sus mandamientos, dio su ley, ¿no? Los conocidos como los 10 mandamientos. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, el Señor pidió una gran obediencia a esos mandamientos, y de ahí se despliegan muchos otros documentos, ¿no? Encontramos nosotros en los primeros 5 libros de la Biblia lo que llamamos, o lo que llama la Escritura, la ley de Dios, la ley moral de Dios, o la Torá llaman los judíos. Y para esto lo hablo para entender un poco mejor cuando la Biblia dice la justicia de Dios. Está hablando del cumplimiento de sus mandamientos, o la exigencia de parte de Dios hacia el ser humano de cumplir y llevar a cabo estos mandamientos. No nos vamos a enfocar tanto en los mandamientos, pero sí quería explicar un poquito a qué se refiere la Escritura. El cumplimiento de la voluntad del Señor, el cumplimiento de los mandamientos de Dios, que en su momento los dio en el monte Sinaí a su pueblo y al mismo tiempo pues a todo el mundo, ¿no? Porque Dios es la manera en que Él va a juzgar al mundo conforme a estos mandamientos. Pero y realmente vemos en el Antiguo Testamento que el pueblo, la verdad es que no podía cumplirlos, nunca pudo cumplirlos, como bien nos dice carta a los Romanos, y lo vamos a ver en el transcurso de las semanas. Son varios capítulos, son 16 si no me equivoco. Vamos a estar edificándonos las siguientes semanas estudiando el libro de Romanos, el cual, como dice nuestro pastor, tiene mucho contenido, y vamos a tratar de con unas palabras simples, con términos sencillos, poder entender lo que Dios quiere decirnos, y obviamente pues poner en práctica, ¿no?, lo que estemos aprendiendo. Hay una historia muy grande en todo el Antiguo Testamento de desobediencia, de apostasía de parte del pueblo de Israel. Dios lo restaura, el pueblo se compromete, vuelve a fallar. Es una historia muy larga
altibajos, vamos a llamarle así, ¿no? En la vida del pueblo de Israel. Sin embargo, en algún momento el Señor prometió que Él no estaría enojados con ellos. Ellos siempre provocaban a ira a su Dios. El Dios que les había dado los mandamientos, que los había librado de Egipto. Sin embargo, en algún momento llega una promesa que la puedo parafrasear de esta manera. Porque no estaré enojado mi espíritu por siempre, sino que llegará el tiempo en que el Señor derramaría su misericordia y el Señor enviaría a un Salvador, a alguien que reconciliaría definitivamente al hombre con Dios. Y este Salvador es el Mesías prometido, Jesucristo. Por fe lo creemos que Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra, estuvo aquí en la tierra, vino en forma de hombre, pero también totalmente Dios. El Hijo de Dios encarnado, el Dios mismo encarnado, el Verbo de vida, vino a la tierra y a cumplir esta promesa del Señor. El Señor prometió que en algún momento dijo el Señor, así como hay una distancia entre el oriente y el occidente, dice el Señor, así derramaré yo misericordia sobre las personas. Y al mismo tiempo el Señor estaría cumpliendo la bendición no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Recordemos la promesa hecha por parte de Dios a Abraham de bendecir a las naciones. En tu nombre, Abraham, serían benditas todas las naciones. Recordemos también en Génesis que el Señor promete enviar a un redentor de la simiente de Adán, ¿no? A un redentor, y ese redentor es Jesucristo nuestro Señor. Sí, y podemos ver a lo largo de toda la Biblia el propósito de Dios cumpliéndose. Sí, el propósito de Dios fue hacerse, y lo podemos ver en la historia en el Antiguo Testamento, hacerse un pueblo que le sirviera, que le adorara, que viviera bajo su dirección, bajo sus preceptos. Y aún pese a la rebeldía del pueblo, de la misma humanidad, el Señor sigue cumpliendo su propósito, porque ahora en Cristo el Señor se ha estado formando un pueblo que le alaba, que le adora, y ese pueblo pues somos los hijos de Dios, los que hemos creído en Él. Y en Jesucristo se cumple esa promesa y el propósito de Dios para la vida de todos los seres humanos. Bien decía Eduardo, de el amor y la misericordia derramada para toda la humanidad. El amor de Dios ha sido tan grande, dice en Juan 3:16, que amó tanto al mundo, es decir, a toda la humanidad, que dio a su Hijo Jesucristo precisamente para Él cumplir su propósito. El tema general de la Biblia precisamente es la redención de la humanidad a través de Jesucristo. Jesucristo es el centro, es el epicentro pues del mensaje de la Escritura, como el Salvador del mundo, como el único que nos puede llevar al Señor. Y lo vamos a ver ahorita en la carta a los Romanos, cómo Pablo habla precisamente de este Jesús, quien había sido anunciado desde antes por los profetas, y el pueblo de Israel, los judíos lo sabían, pero también esta carta va dirigida pues a la iglesia ahí en Roma, mayormente compuesta por gentiles, gente que tenían otras ideologías, otros adoraban otros dioses, gente politeísta, que de alguna manera, pensando en el pueblo de Israel en Egipto, el pueblo de Israel, tantos años que vivió ahí, que yo creo que toda la gente que sale de Egipto sale salen después de haber estado inmersos en una cultura igual, politeísta, idólatra, pagana, como los egipcios. Pero en todo el trayecto en el desierto, Dios se encarga de ir purificando sus vidas para que empiecen a conocer a un solo Dios y al único, que es precisamente del que habla Pablo, de Jesucristo. Sí, amén. Pues vamos iniciando con la lectura. Si no tan amables, acompáñenos. En la lectura primera parte vamos a ver esta pequeña introducción. Lo que es el saludo del apóstol Pablo lo consideramos por el alto contenido pues teológico, de verdades bíblicas, de enseñanzas para nosotros. Aún el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, inspirado por Dios, escribe esta carta. Y vamos, si gusta, si es tan amable, Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Vamos a leerlo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado
para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo del apóstol Pablo, es la introducción a la carta. Estamos estudiando un capítulo que van a estar un poquito largos, pero bien ricos, bien hermosos. Gócese de verdad en escuchar la palabra, en pedir al Señor entendimiento. Y yo creo que vamos haciendo una oración de introducción. Nosotros regularmente oramos en nuestra casa y oramos regularmente al reunirnos, pero vamos orando juntos. Nos dirige, pastor, en una oración. Claro, vamos a orar. Les invitamos a que cierren sus ojos. Señor, agradecidos estamos contigo infinitamente por tu amor, por tu misericordia, Señor, por esa gracia dada a nosotros, a toda la humanidad, Señor, sin merecerla. Te damos gracias también porque hoy en este día y en esta mañana podemos reunirnos, Señor, para leer tu palabra, para escudriñarla, rogándote, Señor, que tú dirijas nuestros pensamientos, Señor, que podamos transmitir tu palabra de una manera clara y sencilla, Señor, y también te ruego que prepares los corazones de todos, incluyendo los nuestros, Señor, para que tu palabra sea sembrada en buena tierra, Señor, y sobre todo que dé fruto y fruto que permanezca. Bendice, Señor, a todos los que están conectados, a los que se van a conectar, Señor, y cumple tu propósito, Señor, en nosotros y en esta generación, para que podamos vivir vidas que te agraden, Señor, y que reflejen a Jesús en toda nuestra manera de vivir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo aquí me gusta mucho en mis notas, yo hago a veces un resumen para mí y para compartirles también a ustedes. Puedo comentar algo bien importante, cómo se conduce el apóstol Pablo. Así es que nosotros podríamos llamarle esta pequeña parte cómo debería conducirse un siervo de Dios. Pablo, hay algo que me llama mucho la atención, que es lo siguiente: su identidad en Cristo. ¿Quién es el apóstol Pablo, el que les está escribiendo a los romanos? Aquí nos dice en su saludo: Pablo, siervo de Jesús, fue llamado por Jesucristo, apartado, santificado. Dios lo guardó. Le dijo: Pablo, yo a ti te escogí para este trabajo. Dice la Escritura también del apóstol Pablo que él recibió gracia para predicar el Evangelio. Qué tremenda apertura de su carta, qué contenido, qué afirmación y confirmación de su ministerio. En cuanto al Señor Jesús, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo en su saludo: Jesucristo, el que lo llamó y el que lo llenó de gracia para predicar, el que lo apartó y al cual sirve, dice la Escritura, fue el prometido, fue el Mesías prometido por los profetas. Y él da evidencia de las características los requisitos que cumplió Jesús con respecto a la profecía acerca del Mesías, es decir, del linaje de David. Vino según el Espíritu Santo, fue confirmado por la resurrección de entre los muertos y declarado Hijo de Dios, y Él es el dador de la gracia, ¿no? El apóstol Pablo no solo se presenta a sí mismo, sino que se presenta como respaldado por Jesús, el Mesías, y da testimonio y menciona por qué Jesús y cómo es que fue declarado Hijo de Dios y quién es Jesús el que lo respalda, lo convirtió en apóstol y por su gracia lo llamó. Y de la gracia, dice el apóstol Pablo, fue dada para la obediencia, para que la gracia fue derramada en nosotros, mostrada en la obra de Cristo Jesús en la cruz, para la obediencia, para creer en Él, ¿no? Por amor de su nombre. Y de nosotros, en su saludo dice el apóstol Pablo, de todas las personas de todo el mundo, llamados, somos llamados a creer en Jesús, amados de Dios, llamados a ser santos. Bien, es interesante cómo Pablo, y me parece que esta es una enseñanza práctica para todo creyente, en nuestra identidad, o sea, de quién somos. Pablo se identificaba él respecto a Jesús, es decir, lo que Pablo era no era por sus propios méritos, sino él se identificaba quién era por Cristo en base a lo que Jesús había hecho con él. Él mismo se denomina como siervo de Jesucristo. También mencionando pues que seguramente la mayoría de los judíos
en el tiempo de Pablo tenían un nombre judío y otro nombre romano, y en el caso de Pablo era Pablo, pero también era Saulo, y el significado de esta palabra es pequeño. Y Pablo pues obviamente se identifica él sabiéndose quién era respecto a Jesús. Siervo de Jesucristo, llamado por Jesús para enviarlo, compartir el Evangelio, apartado por el Señor precisamente para vivir una vida que refleje a Jesús. Es decir, Pablo, él sabía que su identidad estaba escondida en Cristo y dependía de él. Y yo creo que esto debe hacernos a nosotros como hijos de Dios, depender también de quiénes somos, pero en Cristo. No dependemos de nuestros logros, sino del logro de Jesús. Pablo, él, aunque tuviera muchas credenciales, él se sabía siervo de Jesucristo, y lo que él era ahora en Cristo se lo debía solamente a él, a ese Jesús que es el que Pablo predicaba y que afirma que este Jesús ya había sido prometido por los profetas en las santas Escrituras. Es decir, no era algo nuevo, sino era algo que ya se había dicho desde antes y que ahora él estaba sirviéndole a ese Señor, a Jesucristo, ¿no? Que es lo que nos está comentando aquí Pablo, hablando también de la humanidad de Cristo, pues porque Cristo, siendo hijo de Dios, porque dice aquí en el versículo 3, siendo hijo de Dios, Jesucristo también tenía una ascendencia en la carne, porque era también del linaje de David, pues hablando igual aquí de la deidad del Señor como hijo de Dios, pero también de su parte humana, pero también anticipándolo como rey, pues, porque era de la tribu, de la linaje de David según la carne, lo especifica aquí Pablo en el versículo 3, y sigue hablando en todo este pasaje acerca de lo que Jesucristo hace en la vida de Pablo, pero también lo que Jesucristo ha hecho en la vida de los creyentes. Y en el versículo 6 le dice, ustedes también son llamados a ser de Jesucristo, así que vivamos esa identidad en Cristo, ¿sí? Sepamos a quién pertenecemos, de quién dependemos, y eso de veras es como tener es tener un respaldo en nuestra vida, que es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todas las cosas. Y así es como se presenta Pablo. Y no solo él, sino que les afirma a estos creyentes en Roma quiénes eran ellos también en Cristo, pues. Y eso es lo que somos nosotros, ¿no? Sí, amén. De hecho, en carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, si es tan amable acompañarnos, nos dice la Escritura así, y este pasaje puede ayudarnos a entender más claramente, ¿no? Esta introducción del apóstol Pablo a mí, la verdad, yo estoy enamorado de la Escritura. Y aquí, Tito capítulo 2, versículo 11 y 12 dice así, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar toda impiedad, toda maldad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y con dominio propio. Excelente, gloria al Señor por su palabra, nos gozamos. Gócese con la palabra, alégrese también esta mañana la verdad que también quiero agregar, ¿no? Que si también estoy contento porque pues este cambio de clima para nosotros que somos mochitenses es bien agradable, ¿no? Mi hermano y yo venimos platicando de eso, que qué bonito se siente cuando cambia el clima, agradable, fresco, y bueno, pues hay que gozarnos por las bendiciones que el Señor nos da, ¿no? Avanzamos, si es tan amable, acompañarnos del versículo 8 al versículo 15, aquí el apóstol Pablo pues expresa él un deseo, ¿no? Después de haberse introducido con un saludo hermoso, lleno de un rico contenido de parte de Dios, con rica palabra de Dios. Hay un deseo en el corazón del apóstol Pablo, que aquí lo vamos a leer, si es tan amable, acompáñeme. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15, dice así, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado,
para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos soy, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma, ¿no? Sin duda que en esta segunda parte de la introducción del capítulo 1 podemos ver el corazón, el deseo del apóstol Pablo, un corazón lleno de gratitud, un deseo ¿de qué? De contribuir, de participar en el crecimiento de la iglesia, en este caso en Roma, como bien dice nuestro pastor, formada mayormente por gentiles y sí también por judíos, mayormente por gentiles, por gente de diferentes naciones que habían creído en Jesucristo, la cual, lo mencionábamos en el libro de Hechos, no se tiene conocimiento de que el apóstol Pablo haya participado en la siembra de esa iglesia, ¿no? Sabemos que su deseo era bendecirlos con la palabra, contribuir a su crecimiento, contribuir a su fortalecimiento, a confortarlos, inclusive menciona confortarlos a través de palabras de fe, vamos a parafrasearlo así, una fe que es común, es decir, ellos comparten su fe, y el apóstol Pablo, pues vemos su intención de querer contribuir al crecimiento de estos hermanos. Él tenía claramente y evidentemente un conocimiento de la existencia de esa iglesia en Roma, y bien, podemos, por lo menos yo aquí en mi resumen lo tengo en dos pequeñas partes. Una, la gratitud del apóstol Pablo hacia Dios. ¿Por qué? Porque la fe de esa iglesia, de verdad que era un ejemplo. Su fe, dice la Escritura, se divulga por todo el mundo, ¿no? En este caso se refiere al mundo conocido, a todas las regiones conocidas hasta ese momento. Y el apóstol Pablo manifiesta esa gratitud a Dios mediante sus oraciones, mediante sus ruegos, mediante las ganas de ir a visitarlos. Y en el corazón del apóstol Pablo había un deseo. ¿Qué deseo? Un deseo de participar en su crecimiento a través por medio de la palabra, por medio de ministrarlos, por medio de servirles, darles un regalo espiritual, ¿no? Confirmarlos, es decir, ayudar a que se fortalezca su fe. De alguna manera, él también ser confortado por ellos y pues dar una ayuda, por así decirlo, presencial, físicamente estar con ellos para que den fruto, lo cual es la voluntad de nuestro Señor. Y claro, deja bien claro que su intención prontamente, sabemos que a partir de que el apóstol Pablo escribe esta carta y Dios le permite físicamente estar en Roma, pasaron más o menos unos 10 años aproximadamente. Sin embargo, algo sí deja claro el apóstol Pablo, era el deseo, pastor, de compartirles el evangelio de Jesucristo. Sí, y bueno, otra vez, ¿no? La identidad del apóstol Pablo, tenía bien claro quién era él respecto a Cristo, quién eran los otros creyentes respecto a Cristo, y quiero hacer énfasis en lo que también tenía claro, como algo muy claro, quiénes eran ellos y respecto a Pablo, eran sus hermanos. O sea, Pablo, incluso a lo mejor sin estar ahí con ellos presencialmente, sin conocerlos, incluso él se sentía parte de ellos, pero también los hacía sentir parte de él, tanto que Pablo les dice que los tenía muy presentes a ellos en sus oraciones. Y Pablo obviamente también les confirma el testimonio de ellos, la fe que ellos tienen, es una fe que se ha divulgado, les dice Pablo, por todo el mundo. Obviamente pues entendemos que era el mundo conocido, pero el apóstol Pablo tiene esa claridad en cuanto a que son familia, somos familia, y esto es algo también que como creyentes tendríamos que tomar en cuenta, pues que somos creyentes, aún cuando estemos distanciados por la localidad en la que vivimos, somos hermanos en Cristo. Ahorita obviamente por la pandemia estamos distanciados en cuanto a que no nos estamos congregando, pero eso no impide que tengamos esa unidad en el Señor, que anhelemos estar en comunicación, en contacto, orando unos por otros, conectándonos como lo hemos estado haciendo, porque la identidad del creyente es una identidad grupal. Somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, y bueno, también dice la Escritura que somos miembros los unos de los otros. Y Pablo tenía esa experiencia, hacía sentir a cualquier creyente que eran su familia, sus hermanos, porque les dice amados, hermanos, a otros les dice hijitos. Sí, amén. Era el cariño del apóstol Pablo, un hombre recio, pero sensible por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Así que yo creo que esa también será una gran enseñanza respecto a nosotros como creyentes, ¿no? El amor que debe haber entre nosotros y la necesidad
de estarnos, si no podemos vernos por la circunstancia en la que estamos viviendo, pero podemos estar en comunicación unos con otros. Así que, hermanos, animémonos y sigamos en contacto o conectándonos unos con otros. Sí, amén. También aquí en Colosenses el apóstol Pablo escribe lo siguiente, y esto nos va a ayudar a entender un poco el corazón del apóstol Pablo, la obra que el Espíritu Santo, bien dice nuestro pastor, estaba haciendo en él y hacía en él, y la claridad del propósito de su ministerio. Dice aquí Colosenses 1:28, nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es decir, el apóstol Pablo tenía en su corazón el deseo, vamos a decirlo así, de ir, compartirles palabra o aclararles tal vez dudas, discipularlos, vamos a decirlo así, porque el propósito que Dios había puesto en el corazón y en la mente del apóstol Pablo es ayudar, y por medio del ministerio, por medio de la palabra, por medio del discipulado, por medio de enseñar con sabiduría, la sabiduría que Dios le había dado, presentar a todo hombre, es decir, a todo creyente perfecto delante de Cristo. Sí, de hecho, esta carta Pablo la escribe desde Corinto, y bien es cierto que Pablo no conocía la iglesia en Roma, no los conocía a los creyentes, entonces todavía vemos más el deseo de Pablo, pues, de conocerles, porque les habla, tal parece que cuando escribe esta carta, como si los conociera, pues realmente no los conocía, pero sabía que eran sus hermanos, sabía que era la iglesia de Cristo, y que eran propiedad del Señor a quien Pablo servía, y eso Pablo por eso desea verlos, y de hecho dice uno de los pasajes uno de los versos en el versículo 10, donde Pablo dice que él espera tener un próspero viaje para ir a ellos, quería conocerlos, me imagino que sentía Pablo lo que sentimos ahorita, nosotros queremos ya reunirnos, congregarnos, vernos, cuando nos podemos ver, aunque sea por las redes sociales o por las reuniones que tenemos por Zoom, pues nos da mucho gusto vernos, aunque a algunos les da pena, ¿verdad? Les da pena ver la cámara, pero se entiende. Pero de veras, el amor de Pablo Pablo tenía tanto amor por la iglesia de Cristo, independientemente de la localidad donde fuera, que deseaba verlos, pero también Pablo tenía un amor inmenso por las almas perdidas, que estaba dispuesto a dar su vida con tal de compartir el evangelio. Ese es un corazón de siervo, es el corazón del Hijo de Dios. Amor a Dios, amor al prójimo, y en el prójimo se incluye creyentes y no creyentes. Sí, avanzamos, versículos 16 y 17. La justicia de Dios por fe. Dice la Escritura, versículo Romanos capítulo 1, si gusta acompañarnos, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Acabamos de leer que él estaba deseoso de predicarles el Evangelio a los hermanos en Roma. Y aquí en versículo 16 empieza así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Recordemos que fue confiado ese Evangelio al pueblo judío. Porque en el Evangelio, dice el apóstol Pablo aquí en su carta, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Recordemos que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, en la ley y en los profetas, la necesidad de un pueblo que fallaba, la necesidad de un pueblo que se comprometía pero caía, la necesidad de gracia, la necesidad de un poder mayor a solamente la voluntad del hombre, ¿no? Y este poder mayor es el Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios, Dios mismo obrando en cada ser humano, en cada creyente, para poder cumplir entonces la voluntad del Padre, ¿no? Recordemos que el hombre fue inútil o fue incapaz de cumplir la ley del Señor, y que se cumpliera la justicia de Dios fue imposible para el hombre. He ahí la necesidad de la gracia de Dios, no solo del perdón de Dios, sino de el fortalecimiento, de la necesidad de ser llenos del poder de Dios para entonces poder cumplir toda justicia, ¿no? Si no, perderíamos
la gracia no hubiera sido suficiente sin el Espíritu Santo, por así decirlo, ¿no? Y no quiero caer en una herejía. Sin embargo, estoy convencido de que, y la Escritura nos lo deja ver en todo el Antiguo Testamento, que para el hombre no fue posible obedecer a Dios, aún hombres con un buen corazón, pero caían, desobedecían. Sin embargo, cuando la gracia fue derramada por medio del Espíritu Santo, a través de la fe, podemos entender que el Evangelio o las buenas noticias, el mensaje de Jesucristo, de que la gracia de Dios se manifestó a través de enviar a su único Hijo a pagar por nuestros pecados, a cargar, como dice Isaías 53, con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias, con todo el mal que nos acongojaba o que había caído sobre nosotros por la misma desobediencia, dice la Escritura. Entonces entendemos que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es salvación, ¿no? Este mensaje es poder de Dios y es salvación, pero para todo aquel que cree. Porque para los que no creen, dice la Escritura, es una locura y piensan, ¿cómo que Dios perdona los pecados? ¿Cómo que Dios va a venir a vivir en cada persona que cree en Él? Es una locura para el que no cree, pero para todo aquel que cree es esta promesa. Es poder de Dios para salvación, para todo el que cree. Y del Evangelio, el apóstol Pablo nos dice que en el Evangelio es justicia de Dios. Es decir, por medio del Evangelio, Dios cumple su justicia. Porque por medio del Evangelio, de la predicación del Evangelio, nace la fe, ¿no? Y el Señor, Él proveyó este medio en su corazón y en su mente, en la mente y el corazón de Dios, estuvo proveernos de este mensaje para salvación que produce fe, pero que produce vida y vida eterna, pastor. Sí, en estos dos versos encontramos un contenido rico, porque Pablo menciona pues que él no se avergonzaba del contenido del Evangelio, ni siquiera era para Pablo vergonzoso o intimidante la persecución a causa del Evangelio. Pablo sabía que el Evangelio, como lo dice él, es poder de Dios, y es poder de Dios precisamente para salvación a todo aquel que cree. Y aquí Pablo menciona otra vez la misericordia de Dios para todos, para todo aquel que crea en el Señor, que entregue su vida a Él. Y bien es cierto, como dice Eduardo, en el Evangelio se cumple la justicia del Señor. Porque recuerde que la paga del pecado es muerte. El Evangelio, que es Cristo mismo, Él tuvo que morir precisamente como consecuencia del pecado de la humanidad. Y en el Evangelio también se muestra porque la justicia de Dios era la muerte del pecado, pero al mismo tiempo estaba la resurrección a una nueva vida en Cristo. Y Jesús mismo, quien pagó el precio del pecado, quien murió en la cruz pero resucitó, es decir, da la victoria sobre la muerte, cargó en Él el pecado de nosotros. Entonces en el Evangelio precisamente vemos la justicia de Dios, vemos la misericordia de Dios. Yo siempre le he comentado que en la Semana Santa, cuando recordamos la cruz, la muerte de Jesucristo en la cruz, podemos ver en esa cruz la justicia, la ira de Dios, pero al mismo tiempo la misericordia derramada en un mismo momento. Sobre Jesús fue derramada la ira de Dios, pero al mismo tiempo la misericordia mostrada del Señor, para que usted y yo pudiéramos alcanzar la salvación a través de Cristo, reconciliarnos con Dios. Y esto, pues el mensaje de toda la carta a los Romanos prácticamente es el justo por la fe vivirá. Bueno, realmente no somos justos, pero la justicia de Dios, es decir, Jesucristo, que Él es el justo y muere en la cruz siendo justo, pero muere como si no lo fuera, y nosotros, Él precisamente nos hace justos la muerte de Cristo cuando no lo somos. Y esto parece un juego de palabras, pero el justo lo matan como si fuera injusto, y los injustos recibimos vida como si fuéramos justos. Esa es la misericordia de Dios. Precisamente así es como se muestra el amor, y es cuando, de hecho, esta carta a los Romanos fue también la carta que leyó Martín Lutero. Sí. O sea, fue a través de este mensaje de la salvación a través de Jesucristo por fe, donde nosotros no contribuimos con nada a nuestra salvación, y si en algo pudimos haber contribuido fue nuestro pecado. Sí, le voy a decir algo, espero que no se ofenda. Hay muchos dichos, yo escuchaba inclusive antes de ser creyente, y dicen esto: la gente que no conoce a Dios dice, es que en las iglesias están llenas de hipócritas, ¿no? De gente falsa. Y la verdad es que,
lo que Dios ha hecho por nosotros es por su amor y por su gracia, no por lo bueno que nosotros seamos o hayamos sido, sino por lo bueno que Él es. Hay un mensaje aquí que dice la Escritura: por la fe, solamente por creer, no por lo que éramos o por lo que somos. Lo que somos lo somos por Él, por su gracia. Pero ¿qué éramos? Pecadores, condenados. Sin embargo, aquí hay dos elementos. Uno, recibiríamos vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Pero recibiríamos también la comisión o la encomienda de vivir también día a día creyendo. O sea, no es una fe, los que hemos creído no es una fe pasada, sino que es como una fe infinitiva que no va a terminar. La fe que Dios nos ha dado no solo fue para recibir la vida eterna, sino para caminar día a día en fe y creciendo en fe, cada vez estando más, como lo leíamos, confirmados, más fortalecidos en la fe, cada vez más con nuestra mayor identidad en Cristo Jesús, es decir, más arraigados, más agarrados de las promesas de Dios. Eso es lo que había en el corazón del Señor y en su mente para nosotros. Esta es la buena voluntad de Dios para nosotros, para la raza humana, ¿no? Aquí en un pasaje nos dice la Escritura que nosotros vivíamos sin esperanza y sin Dios. Cada quien hacía lo que quería. Nos dice Isaías que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual agarró por su camino o por donde bien le parecía. No teníamos esperanza, nosotros éramos nuestra única esperanza, es decir, mira qué mal fundamentada nuestra vida, nuestra casa, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Sin embargo, el apóstol Pablo en la misma carta a los Romanos capítulo 15 versículo 3 nos dice que su deseo es que el Dios de la esperanza, el Dios que produce esperanza en el corazón y en la mente de las personas, los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de toda esperanza. ¿Cómo? Por medio del poder del Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo va a ser Dios que nosotros estemos consolados, fortalecidos, afirmados? Si lo va a hacer y lo hace a través del poder del mismo Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Sí, la fe que salva o la fe salvífica se basa precisamente en la fidelidad de Dios, en la confiabilidad de Él. ¿Sí? No es nuestra gran fe, sino la fidelidad de Él. Pues nosotros, la fe que tengamos, del tamaño que sea, puesta precisamente en el Señor, esa es la fe que salva. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. La fe de Cristo, la fidelidad del Señor, lo confiable que es Él. Definitivamente que cuando vemos el amor de Dios mostrado hacia nosotros, quienes no merecíamos, porque realmente lo que nosotros hemos hecho, pues nos condena. Lo que Cristo hizo es lo que nos da la oportunidad de poder reconciliarnos con Él. Por eso es importante pues que como seres humanos entendamos que nuestras vidas han estado distanciadas del Señor. Decidimos apartarnos del Señor cuando hemos decidido vivir como queremos, hacer lo que queremos, estamos haciendo a un lado al Señor. Y esa fue la razón por la que desde un principio el pecado contra la humanidad, el hombre y la mujer decidieron hacer su propia voluntad y se olvidaron de lo que Dios había dicho. Y esto nos condenó. Pero la misericordia de Dios precisamente se muestra en que a pesar de cómo hemos sido, estando en nuestros pecados y nuestros delitos, el Señor viene precisamente para salvarnos. Bien decías, Eduardo, de que la gente dice que la iglesia está llena de hipócritas, de mentirosos, pues sí es cierto. Precisamente igual los hospitales, ¿de qué están llenos? Pues de gente que quiere ser sana. La iglesia está llena de gente que busca vivir vidas que reflejen al Señor. Estamos en un proceso de santificación, de perfeccionamiento, así que pues yo te invito a que si tú eres de esos, pues adelante. Dice la Biblia, Jesús mismo dijo que Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Y sí, la iglesia está llena de gente imperfecta, gente pecadora, que ha reconocido su condición, pero que también reconocen la gran misericordia de Dios y lo que Dios puede hacer en la vida de todo aquel que se acerca a Él.
Dios quiere hacer de su pueblo un pueblo que refleje su santidad, su misericordia, su presencia. Y bueno, eso somos la iglesia, gente redimida por el amor y la misericordia del Señor. Sí, amén. Y no son los sanos los que necesitan al médico, sino nosotros los enfermos, ¿verdad? Y Dios en su amor, en su gracia, nos ha considerado a nosotros, ha volteado a vernos aún en nuestro pecado. Él nos amó, dice la Escritura, nos amó, y solamente por la fe. Eso somos la iglesia, personas que solamente por creer en Jesucristo ahora llegamos a ser sus hijos solamente por la fe, llegamos a ser llamados justos solamente por la fe y por su gracia, aunque no lo merecíamos y no lo merecemos y jamás lo mereceremos. Su amor, sí recibimos su amor, recibimos su misericordia, el perdón de nuestros pecados, y sí, estamos avanzando y seguiremos perseverando, ¿no? Hasta que estemos con Él en su gloria. Sí, ahorita estaba pensando, es como si alguien está enfermo y dice, yo no voy al hospital porque está lleno de enfermos. Pues sí, o sea, es obvio, no podemos ir al hospital esperando encontrar pura gente sana. Lo mismo, no podemos ir a una iglesia pensando que va a haber pura gente perfecta. Es gente que está siendo perfeccionada por el poder del Señor. Y bueno, en ese proceso estamos todos los creyentes. Así que la invitación del apóstol Pablo y el deseo de Pablo a la iglesia en Roma es confirmarles la identidad que tienen en Cristo, confirmarles el amor que Él les tiene, también como hijo del Señor, y obviamente pues afirmando la fe que han puesto en este caso los hermanos en Roma, porque recordemos que, ya lo dijimos al inicio, era gente, no solamente había romanos, había judíos, también había bárbaros, había griegos, había gente de muchas partes, pero se han convertido al Evangelio. Entonces Pablo les confirma. Acuérdense que muchas de las ideologías tenían que ver con la idea de la salvación a través de las obras, la idea de la salvación a través de cierto tipo de relaciones, y Pablo les confirma que la salvación es por fe, y la fe en Jesucristo, a quien Pablo predicaba. Será interesante saber cómo es que llegó el Evangelio a Roma, porque sí, Pablo escribe esta carta a la iglesia en Roma, pero ¿quién sembró esa iglesia en Roma? Seguramente fueron de los creyentes que fueron esparcidos, ¿no? En Pentecostés, posiblemente. En la persecución que hubo. Bien, si son tan amables, acompañarnos. Ahora avanzamos versículos del 18 al 25. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Aquí encontramos cómo el apóstol Pablo hace ver o expone la culpabilidad del hombre de no obedecer a Dios. Dice la Escritura, porque la ira de Dios, versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué vino la ira de Dios o el juicio de Dios, el enojo del Señor, su furor? ¿Por qué? Porque se rebelaron, porque estaban cambiando la verdad por la mentira. Dice la Escritura que la ira de Dios se revela contra toda maldad, contra toda impiedad, contra toda injusticia, contra todo hombre que cambia la verdad por la mentira. Es decir, la ira de Dios viene a defender la verdad. Dios se manifiesta, Dios ya fue manifestado hacia el hombre como su eterno poder y su deidad, su grandeza,
su poderío fue manifestado, las cosas invisibles fueron manifestadas a través de lo que sí podemos ver, ¿no? A través de su creación, el Señor deja sin excusa al hombre, de modo que no hay excusa para nadie. Hay muchos, sobre todo más recientemente, vino el ateísmo hace pocos años, no tantos años. Ni siquiera los grandes filósofos griegos y antiguos se consideraron ateos. Por todo el contrario, Sócrates, Platón, Aristóteles, fueron hombres que al menos consideraban la existencia de un ser supremo. Estaban errados, estaban perdidos, pero ellos consideraban la existencia de un ser supremo. Y ahora más recientemente, sobre todo, hay hombres que dicen, no hay Dios, no puede existir un Dios, ¿no? Todo esto, no sé, se me viene a la mente desde la primaria Carlos Darwin, ¿no? Que todo fue originado en un Big Bang, otro autor, y luego viene Darwin y dice, no, pues el hombre evolucionó del mono, éramos changos nosotros, y después poco a poco llegamos a ser a la raza humana. Y aquí, inclusive el apóstol Pablo ya estaba presentando defensa delante de todos los falsos maestros engañadores, esa falsamente llamada ciencia, porque realmente no lo es, no tiene un sustento científico, realmente esas afirmaciones, y sabemos nosotros que es falsedad, y cualquier científico serio lo sabe. Y aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente: Dios deja sin excusa y sin pretexto a todo aquel que dice que no existe Dios. ¿Cómo? Porque su eterno poder, su grandeza y las cosas invisibles de Dios son manifestadas a la raza humana por medio de lo creado. Sin embargo, el hombre que conoce a Dios por todo lo creado, por todo lo manifestado, por la hermosura de la creación, por el perfecto diseño y sincronía y provisión y todos los elementos reunidos para la concepción de la vida y la hermosura de este mundo, como dijera el poema en el libro de Job, Señor, tú pusiste límite a los mares, ¿no? ¿Quién conoce, quién puede entender tu grandeza, tu mente? Dice la Escritura, el hombre, a pesar de saber esto y tener un conocimiento en su corazón profundo, no hay ninguna duda y no tiene excusa, no le glorifica, no glorifica a Dios, no es agradecido con Dios. Dice la Escritura, al contrario, se puso necio, se envaneció, es decir, se llenó de soberbia, ¿no? Se llenó de soberbia su corazón, además fue entenebrecido. Por esta misma soberbia, su entendimiento de la voluntad buena, de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, fue oscurecido. No entiende este hombre a causa de su envanecimiento, dice la Escritura. Se hizo necio y cambió a Dios. Cambió el adorar a Dios por adorar imágenes. Pero por esta razón, dice el apóstol Pablo en esta sección, versículos 18 al 25, Dios, por este envanecimiento, por esta necedad, Dios los entregó a inmundicia, los entregó a sus propios malos deseos, de tal manera que el hombre por esta ceguera, por este entenebrecimiento, por estar entenebrecido, deshonraron aún sus propios cuerpos, es decir, dieron rienda suelta a sus deseos pecaminosos, dice la Escritura, cambiaron la verdad por la mentira. Y estos hombres aún, fíjense, aún lo que acabamos de leer, el mismo apóstol Pablo los deja sin excusa y nos deja a todos sin ningún pretexto. Aún conociendo a Dios y sus cosas invisibles, por lo visible, rinden culto. Y esto lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento, en los montes, en las lomas, aún conociendo el poder del Señor, los milagros y lo que Él había hecho en favor de su pueblo. Aún le rendían culto a las criaturas creadas. Sí, en estos 7 versos podemos ver claramente, por un lado, la revelación de Dios, cómo Él se revela a la humanidad y el ser humano, como dice Eduardo, no hay pretexto para negar que Dios existe o negar la existencia de un Dios. Y en este pasaje no solamente nos muestra a Dios que Él se ha revelado desde un principio a la humanidad, sino también la condición de la humanidad. Y cómo la ira de Dios viene precisamente contra la impiedad, lo menciona. Es que el pecado dañó a lo que Dios más ama de su creación, al hombre. El pecado vino a separarnos de Dios. Entonces el Señor derrama su ira contra el pecado, contra la impiedad e injusticia,
Y bien, aquí se describe precisamente lo que sucedió en el ser humano, siendo Dios misericordioso y mostrando su gran deidad y su poder, como dice la Escritura, porque podemos voltear y ver la creación y vemos la mano de Dios manifestada a través de todo lo que existe, las plantas, los animales, toda la creación nos muestra la presencia de Dios. Y aún así, dice la Escritura que nosotros, los seres humanos, conociendo a Dios, no le glorificamos como a Dios. Podemos criticar a Adán y a Eva, podemos criticar al pueblo de Israel, podemos criticar a muchas de las personas que conocemos por la historia, pero pues yo creo que tenemos que vernos a nosotros mismos y ver si nuestra actitud también, aún conociendo a Dios y conociendo de Dios, es muy probable que nuestra actitud no le esté glorificando a Él como Dios. A lo mejor tampoco le damos gracias y de alguna manera podemos estar envaneciéndonos en nuestros propios razonamientos y creyendo que estamos haciendo las cosas bien cuando realmente estamos obrando mal. Y aquí describe estos 7 versículos la condición del ser humano. Y no nomás la condición de los seres humanos de aquel tiempo o de la antigüedad, sino esto describe la condición en este tiempo, pues de aquellos hombres y mujeres que viven sin Cristo, sin esperanza y que necesitan del Evangelio. Obviamente cuando el ser humano decide desligarse de Dios, Dios, pues en su infinita misericordia, nos permite también que experimentemos las consecuencias de nuestra separación con el Señor. Y ahí es cuando el ser humano, pues se trastorna todo, ¿no? Inmundicia en las concupiscencias de nuestro corazón, todo lo que sucede. Precisamente este fin de semana, lo que fue jueves, viernes y sábado, acaba de haber por parte de la Alianza Ministerial de la Convención Nacional Bautista de México un congreso virtual sobre ideología de género. Y bueno, si usted no lo vio, me parece que quedó grabado, puede ver todo lo que está sucediendo en la sociedad, y no solamente en México, sino en todo el mundo. Está pasando, se está viendo lo que ya se describía, lo que vivía en aquel tiempo. Pues hay inmundicia, hay problemas en cuanto a la concupiscencia del corazón, estamos los seres humanos deshonrando la creación de Dios, y no solamente hablando del ambiente, sino nuestros propios cuerpos. Dice el versículo 25, y pareciera que Pablo lo dijo hace cerca de 2000 años, pero es lo que está pasando ahora. Estamos cambiando el ser humano la verdad de Dios por la mentira. Están honrando y dando culto a las criaturas, lo mencionó Eduardo, antes que al Creador. Y necesitamos la iglesia, pues mostrar ese Cristo vivo y mostrar un estilo de vida que glorifique al Señor. El problema es que estamos en esta sociedad, y si no nos damos cuenta, podríamos estar deslizándonos e involucrándonos en todo esto, que nosotros mismos, siendo creyentes, podemos estar actuando así como lo describe el apóstol Pablo. Me parece que este mensaje ahora sí que fue directo, duro y a la cara, ¿no? Y para todos. Así que pues tomemos estas palabras, porque esto es lo que está sucediendo en nuestros días. Lo podemos leer como, es que en aquel tiempo, no, en nuestros días la sociedad en general estamos viviendo una distorsión total de la verdad de Dios, y estamos teniendo como valores la mentira. Sí, de hecho quisiera hacer un énfasis en esto. Dos tipos de personas. Uno, el pueblo de Israel, el que recibió la ley, el cual fue culpable de no obedecerla, y nosotros, los que no somos judíos, la Biblia nos menciona como los gentiles, que no recibimos los 10 mandamientos, sino que fueron confiados en su momento al pueblo de Israel. Sin embargo, esto directamente es para nosotros, que aunque no teníamos, así como tal, como el pueblo de Israel, los 10 mandamientos, sin embargo, la ley del Señor escrita en nuestros corazones, y la grandeza de Dios manifestada a través de la creación, de tal manera que no hay pretexto para quien, es que yo nunca fui a la iglesia, ni aún a la iglesia católica, es que no sabía nada de Dios. No, aquí el apóstol Pablo sin duda que deja sin pretexto a toda persona, y no hay manera de que nosotros podamos justificarnos delante de Dios cuando llegue el día de su juicio, de tal manera que todo hombre es culpable de pecar en contra de Dios. Aquí en Ezequiel capítulo 7 versículo 8, el Señor hace una promesa de justicia, una promesa de Ezequiel capítulo 7 versículo 8, dice el Señor al pueblo, a su pueblo de Israel: ahora pronto derramaré mi furor sobre ti y descargaré mi ira contra ti, a su propio pueblo elegido. Te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti
todas tus abominaciones. Es precisamente lo que menciona el apóstol Pablo, que el Señor, como no quisieron tomar en cuenta a Dios o tener en cuenta a Dios, sino que se aferraron y se envanecieron o nos envanecimos, entonces el Señor estaba dispuesto a derramar toda su ira, aún, aquí está, y ojo con esto, aún delante de su pueblo. Es decir, el hecho de que el Señor nos haya nosotros rescatado y redimido no significa que podamos hacer lo que queramos, no. Al contrario, debemos caminar en santidad con temor y temblor, cuidar nuestra salvación y dar testimonio siempre. Ojo, también no significa que no vamos a pecar. De hecho, no deberíamos de pecar, pero lo hacemos, ¿no? Y tenemos esa confianza delante del Señor, de ir a que nos restaure cada vez porque somos sus hijos. Y si nos amó cuando no éramos sus hijos, ¿cuánto más nos ama ahora? Entonces debemos de entender claramente qué dice el apóstol Pablo. Él les está escribiendo a un pueblo de creyentes. Y si bien estos textos también aplican para nosotros, en el entendido que son para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje, no debemos de hacer lo que estos hombres han hecho. Sí, entendiendo, como comenta Eduardo, el grupo de creyentes o la iglesia en Roma estaba en medio de una ciudad, pues imagínense Roma, pues todo el contexto del pueblo en donde vivían estos creyentes. A lo mejor pudiéramos pensar que lo ideal para una iglesia es estar como iglesia en una comunidad donde no hubiera inconversos, pero pues si Dios decidió que su iglesia fuéramos la luz del mundo, la luz aquí en la tierra y la sal, es porque precisamente tendremos que estar en medio de la oscuridad para poder alumbrar con la luz de Jesús. Entonces esta carta que Pablo escribe a los romanos es precisamente para que el creyente en Roma entienda que en medio de una generación maligna y perversa podamos como creyentes alumbrar con la luz de Jesús, que nuestras vidas reflejen la voluntad del Señor. Dios siempre ha querido formarse un pueblo en el Antiguo Testamento, un pueblo que viviera en servicio para que las naciones conocieran al único Dios vivo y verdadero. En el Antiguo Testamento, pues la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios está para vivir en similitud a Cristo, para que la humanidad conozca a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Así que esta carta, imagine que el apóstol Pablo, de parte de Dios, porque es Dios quien inspira al apóstol Pablo, son palabras del Señor para usted y para mí, como creyentes, que en medio de una generación como la que vivimos, alumbremos con la luz de Jesús, vivamos en santidad, que otros puedan ver en nosotros la esperanza que Jesucristo da, no solo de salvación, sino también de que en medio de las circunstancias que estemos viviendo, podamos vivir esas vidas abundantes que el Señor nos da, que podamos vivir en paz en medio de la dificultad, que podamos vivir con la confianza en el Señor en medio de tanta inseguridad, tanta desconfianza y todo lo que podamos estar viviendo. El creyente está puesto precisamente para mostrar que en Cristo hay esperanza. Otra vez repito, no solo de salvación, sino también de preservación en medio de cualquier circunstancia, que es lo que estaban viviendo los creyentes en Roma. Bien, ahora avanzamos. Una vez que ya hemos visto que realmente el hombre es culpable de pecar delante de Dios, si es tan amable, avanzamos versículo 26 al 32, ya para cerrar el estudio del capítulo 1 de la carta a los romanos. Ahora vamos a ver las consecuencias de esa desobediencia para cerrar este capítulo. Si es tan amable, acompáñeme. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos del 26 al 32. Dice la Escritura: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hago un énfasis: por esta razón, porque no quisieron creer en Dios, porque no quisieron obedecer a Dios, porque negaron la verdad, la rechazaron y la cambiaron por la mentira. Empieza versículo 26, por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, entendieron la ley de Dios, la entendieron, no hay pretexto, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es el límite de la maldad y lo vemos hoy en día, ¿no? Aprobando mentiras, engañándose a ellos mismos. Esto no ha cambiado, mi hermano. Usted que me está escuchando, esto no ha cambiado en los días de hoy. Dice la Escritura que por causa de que no quisieron saber de Dios, no quisieron saber de su palabra, no quisieron saber de su bondad, de su amor, de su gracia. Entonces, por esta razón, Dios los entregó a vergüenza. Dios los entregó a vergüenza en sus propios cuerpos, a homosexualidad, a una mente reprobada. Dios permitió, los entregó a que dieran rienda suelta a sus propios deseos, porque ellos entendieron claramente el juicio de Dios, o nosotros lo entendimos claramente, el juicio de Dios, la ley de Dios, pero no obedecimos su palabra, ¿no? Por lo cual, dice la Escritura, todo aquel que rechaza a Dios está condenado a muerte. Sí, la humanidad caída interrumpió el plan original del Señor. Aquí se mencionan pecados, no solamente la homosexualidad, sino se mencionan cualquier tipo de pecado. Es una afrenta contra el plan de Dios. Dice el versículo 26 que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Cuando el hombre decide darle espalda a Dios, Dios los deja a merced de sus propias concupiscencias, sus propios razonamientos, y lo único que el hombre logra cuando toma decisiones sin tomar en cuenta a Dios es su destrucción, es el daño para sí mismo y para la sociedad misma, porque todo esto que se menciona aquí no son más que daños para el mismo hombre, aparte de que nos separa de Dios y nos condena por la eternidad. En la tierra esto trae sufrimiento, trae destrucción, trae pues todo lo que estamos viendo en nuestros días, una sociedad deteriorada, la familia, los matrimonios, los hijos y todo lo que estamos viendo, pues es originado por esta circunstancia de estar alejados de Dios, de vivir de acuerdo a nuestros propios principios. Podemos ver las leyes que se quieren aprobar, leyes que van en contra hasta de la misma naturaleza humana, hasta la misma ciencia está siendo atacada y afrentada por los razonamientos humanos. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda decidir cambiarse la edad nada más porque decide y que se permita y que hay una ley donde se le respete a un hombre de 50 y tantos años pretender ser ahora una niña de 9? O sea, vemos hasta dónde llega la mente humana, y aquí menciona toda la clase de pecados que el hombre mismo empezó a practicar, a hacer de ellos su estilo de vida, y menciona inventores de desobediencia a los padres, necios, desleales, y bueno, y dice el versículo 32, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A lo mejor hay quien dice, no, yo no hago nada de eso. Pues sí, pero te complaces, estás de acuerdo, participas con los que las hacen. Entonces tenemos que entender que la iglesia está precisamente para mostrar el amor de Dios, pero también un estilo de vida para el que el hombre fue creado y fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Todo esto que estamos viendo en la sociedad no es parte del plan de Dios. Dios hizo al ser humano para vivir de acuerdo a su voluntad. Así que pues vivamos de acuerdo a su voluntad y animemos y presentemos el Evangelio a los que no lo conocen, para que también tengan una vida digna de la creación del Señor, que somos pues los seres humanos y todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Sí, así es. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice la Escritura, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían,
con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Es decir, podemos ver cómo la gracia del Señor fue derramada aún sobre aquel pueblo en tiempos de Noé, antes del diluvio, porque Noé les predicaba: va a llegar el juicio de Dios, arrepiéntanse, obedezcan al Señor, ¿no? Y nosotros podemos tomar este ejemplo de Noé, que él le creyó al Señor sobre cosas que él aún no podía ver. Noé, advierte al pueblo. El pueblo está viviendo en pecado, el pueblo está viviendo mal, pero adviérteles que va a llegar un diluvio con el cual yo voy a matar a todos los hombres de la tierra. Pero esta advertencia fue precisamente para que se prepararan, pero no le creyeron a Noé su predicación. Sin embargo, Noé sí lo creyó, ¿no? Señor, nunca he visto tal lluvia, pero yo creo, Señor. Y pasó 120 años, si mal no recuerdo, construyendo esa arca, para que en esa arca pudieran salvarse él y su familia. Mira qué tremendo, ¿no? Dice la Escritura, y él llegó a ser heredero, es decir, de la justicia de Dios, que es según la fe. Es decir, Dios lo salvó por creerle. Es decir, la fe de Noé lo llevó a obedecer a Dios para construir esa arca, que fue el medio de salvación en aquel momento para la familia de Noé, para Noé y su familia, lo cual se traduce ahora para nosotros solamente en el Mesías, en creer en Jesucristo. Y yo te pregunto, ahora que sabes que no hay un hombre inocente, no hay ni uno solo inocente, ¿no? Ahora que sabes la razón por la cual Dios los ha entregado, porque rechazaron sus mandamientos, rechazaron las evidencias de su existencia, rechazaron a Dios, rechazaron la verdad y aceptaron la mentira, lo mismo que está pasando en nuestros tiempos. Ahora que entendemos que hay consecuencias, y las consecuencias de desobedecer o rechazar a Dios son fatales, ¿no? Llevan a muerte. Hay camino que al hombre le parece justo, recto, pero que al final es camino de perdición, es camino de muerte. Tenemos el ejemplo de Noé. Ahora yo te pregunto, ¿tienes preparada un arca para ti, para tu casa? ¿Has aceptado al Señor Jesús? ¿Has creído que solamente por creer en Él? Y te digo una cosa, nosotros, la iglesia del Señor, no somos hipócritas. Somos personas que poco a poco avanzamos, perseveramos, nos equivocamos, pero el Señor nos levanta, ¿no? Nos desanimamos, pero el Señor nos anima. Flaqueamos, pero el Señor nos fortalece, y damos toda la honra y gloria al Señor, que de Él es la salvación. Y el Señor, dice la Escritura, que está esperando que todos creamos en su Hijo. El Señor, como bien lo leía, lo voy a repetir aquí, es un pasaje en Tito, aquí lo tenemos. Tito 2:11, en verdad, dice la Escritura, con esto cierro, ¿no? mi participación esta mañana. Tito 2, capítulo 2, versículo 11 y 12, en verdad, ¿no? Dios ha mostrado su amor, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, su disposición para salvarlos, su buena voluntad para con los hombres, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar el mal, a rechazar la mentira, las pasiones mundanas, y así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Así se cumpliría como es la voluntad del Señor, toda justicia. La justicia de nuestro Señor es que creamos en nuestro Señor Jesucristo. Sí, y yo también, el mensaje, ¿no?, de que el justo por la fe vivirá. Es por la fe, por medio de la fe en Jesucristo, no por ser justo, por vivir una vida aparentemente íntegra, porque dice la Biblia que todos hemos pecado, pero es la fe la que nos lleva, obviamente, a la salvación. Por medio de la fe, dice la Escritura, el justo por la fe vivirá, no porque sea justo o por la justicia que pueda uno implementar, sino por la fe en Jesucristo. Así que yo les animo a que, si usted no ha creído en Cristo, hoy pueda entregar su vida al Señor, confiar en la fidelidad de Dios para salvación, no en su propia estilo de vida o en lo que usted hace, sino en lo que Cristo ya hizo, murió y resucitó, precisamente para que usted y yo pudiéramos tener esa reconciliación con el Señor. Así que le animo a que lo haga. No pase este día sin que usted sea reconciliado con Dios, porque usted necesita la salvación que solamente se puede obtener a través de Jesucristo.